En este vídeo vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos rectas en el espacio. Bueno, la distancia va a depender de la posición relativa que tengan las dos rectas. La posición relativa, recuerdo que lo habíamos visto en el tema anterior y ya sabemos estudiar la posición relativa de dos rectas. Recuerdo que se estudiaba mirando la dirección de los vectores directores de la recta, director de R, director de S, y del vector PQ, siendo PQ punto de la recta R, el punto P, y el punto Q de la recta S. Es decir, yo veía la dependencia o independencia de esos vectores. ¿Vale? Podéis repasar los vídeos si no los recordáis. Entonces, si las rectas son coincidentes, pues obviamente no hay distancia entre las dos rectas. ¿Vale? La distancia sería 0. Si las rectas se cortan, pues igual, no hay distancia entre las rectas. La distancia es 0. ¿Cuándo va a haber distancia entre las rectas? Bueno, pues cuando las rectas sean paralelas o cuando las rectas se crucen. Y eso es lo que vamos a ver ahora a lo largo del vídeo, cómo calcular la distancia si las rectas son paralelas o se cruzan. Pero insisto que siempre que el ejercicio me pida calcular la distancia entre las dos rectas, yo previamente, si no me lo piden, en algunos apartados ya de por sí me lo piden, pero si no me lo piden, yo tengo que estudiar la posición relativa de las dos rectas. Porque el procedimiento, la forma de calcular la distancia va a ser distinta en el caso de rectas paralelas y en el caso de rectas que se cruzan. Vamos a empezar con el caso en el que las rectas sean paralelas, es decir, vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos rectas paralelas y estaríamos aquí. Bueno, pues la distancia entre dos rectas paralelas, ¿vale? Recuerdo que es la mínima distancia, que era en perpendicular, es decir, la mínima distancia no sería esta, ¿vale? La mínima distancia es la que yo tomo en perpendicular, ¿vale? Perpendicular aquí y perpendicular aquí. La distancia entre dos rectas, R y S, para calcularla basta tomar cualquier punto de P, el punto que yo quiera, y calcular la distancia del punto P al punto S, que eso ya lo sabemos porque lo habíamos visto en los vídeos anteriores. Es decir, que la distancia entre dos rectas paralelas es lo mismo que calcular la distancia del punto P, cualquiera de la recta R a la recta S. ¿Y por qué puede ser cualquier punto? Porque como veis, si cojo este punto, pues voy a obtener un valor de distancia, lo que mida esto, pero si cojo cualquier otro punto, ¿vale? El punto que yo quiera es que no tiene que ser un punto genérico. Esta distancia va a ser la misma, es decir, el punto de la recta puede ser el que yo quiera. Y el problema se traduce en calcular la distancia de un punto a una recta, que esto es lo que habíamos visto en el anterior punto del tema, en el 1,2. ¿Vale? Pues vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es de junio de 2013, concretamente esto es el apartado B, porque en el apartado A ya me pedía que calculara un valor para que las rectas fuesen paralelas. De hecho, pero bueno, si el problema estuviera así, CR la recta que pasa por el punto 1, 0, 0 y tiene como vector director 1, 2, 1 y me dan esta recta S y me piden directamente que calcule la distancia. Pues yo previamente tengo que saber cuál es la posición relativa de estas dos rectas. Insisto, esto sería el apartado B de junio de 2013 porque en el apartado A ya calculábamos la posición relativa. Pero bueno, vamos a suponer que no sabemos cuál es la posición relativa. Yo tengo la recta R, para situarnos, que pasa por el punto P, que tiene coordenadas 1, 0, 0, y pues la recta R tiene un vector director. Y tengo la recta S, que me la dan con sus ecuaciones implícitas. Bueno, pues para calcular la posición relativa de las dos rectas necesito un vector director de la recta S. Luego lo que hacíamos era pasarla a paramétrica. Si yo calculo aquí como el parámetro que se repite aquí, el valor de la x, pues yo digo que esto es y igual a menos 2 más 2x y z igual a x. Luego unas ecuaciones paramétricas de la recta S serían x igual a lambda, y igual a menos 2 más 2 lambda, y z igual a lambda, y lambda pues es cualquier número real.
Luego de aquí directamente ya tengo un vector director de la recta S que tiene coordenadas 1, 2, 1, ¿vale? Son los coeficientes que acompañan a lambda. Si observáis el vector director de R, que me lo dan, que es 1, 2, 1, y el vector director de S, ¿qué pasa? Bueno, pues que estos dos vectores, el vector director de R, que tiene coordenadas 1, 2, 1, son proporcionales a las coordenadas del vector director de S. Es decir, que estos dos vectores tienen la misma dirección. Luego, como me piden que calcule la distancia, pues seguro que las rectas van a ser paralelas, porque si fueran coincidentes, que el ejercicio ya estaría acabado. Pero lo tengo que justificar bien, es decir, como las coordenadas, ¿veis? Si yo pongo aquí las coordenadas del vector director de R, que son 1, 2, 1, son proporcionales, de hecho que son iguales, a las coordenadas del vector director de S. Luego los vectores director de R y director de S tienen la misma dirección. Y sé que las rectas no son coincidentes porque, por ejemplo, el punto P, que tiene coordenadas 1, 0, 1, este punto no está aquí en la recta S. Si veis, si yo cambio aquí la X por 1 y la Y por 0, esto es menos 2 por 1 más 0, menos 2, este sí da. Pero aquí, si cambio la X por 1, menos 1 más 0 no es 0. ¿Vale? Pues por eso sé que el punto P no está en la recta S. Luego las rectas R y S son dos rectas paralelas. Entonces vamos a calcular la distancia. Pues qué sé yo, pues que la distancia de R a S coincide con la distancia del punto P a la recta S. Así que basta calcular la distancia del punto P a la recta S. Vamos a recordar cómo lo hacíamos para calcular la distancia, que es la menor distancia. Pues yo la calculo para que, es decir, yo voy a calcular un punto de S de forma que el vector director de la recta S sea perpendicular al vector que va desde P hasta Q. Y entonces la distancia será el módulo del vector PQ. ¿Vale? Luego lo que tengo que calcular es este punto Q, este valor exacto que hace que sean perpendiculares, como son todos los puntos de la recta S. Vamos a venirnos aquí a otro folio. Hemos dicho que esta es la recta S, que sus ecuaciones paramétricas son x igual a lambda, y igual a menos 2 más 2 lambda y z igual a lambda, ¿vale? Y lambda cualquier número real. Y, insisto, estamos calculando la distancia de la recta R a la recta S. Pues cojo un punto cualquiera de la recta R, el punto P, que me lo dan, que tiene coordenadas 1, 0, 0, y calculo la distancia de ese punto a la recta S. Entonces, esta distancia, ¿vale? Es cuando proyecto aquí el punto sobre la recta S y obtengo que estos son los vectores PQ, ¿vale? Si este es el punto Q y el director de S, como ya hemos dicho, son perpendiculares. Entonces, la idea es ver cuál es este punto Q, porque la recta S tiene infinitos puntos, pero todos los puntos son de la forma lambda menos 2 más 2 lambda, ¿vale? Estamos recordando lo que vimos en el anterior vídeo, con lambda perteneciente a los números reales. Pues yo quiero saber el punto lambda exacto que hace que, ¿vale? Pues ponemos cálculo lambda para que el vector que une P con Q sea perpendicular al vector director de la recta S. El vector que une P con Q lo calculo restando Q menos P, el Q tiene coordenadas lambda menos 2 más 2 lambda, lambda menos P, 1, 0, 0. Luego este vector PQ tiene coordenadas lambda menos 1, menos 2 más 2 lambda y lambda. Y el vector director de la recta S pues tiene coordenadas 1, 2, 1, ¿vale? Viendo sus ecuaciones paramétricas. Como yo quiero que sean perpendiculares, dos vectores son perpendiculares siempre que su producto escalar sea 0.
pues voy a calcular el producto escalar del vector PQ con el vector director de S. Y multiplico coordenada a coordenada y sumo, es decir, lambda menos 1 por 1, pues se queda lambda menos 1 más 2 por menos 2 más 2 lambda, que esto sería 2 por menos 2, que me da menos 4, 2 por 2 lambda más 4 lambda, y por último 1 por lambda, pues que es lambda. Y esto tiene que ser 0. Y de aquí obtengo una ecuación en lambda, sería 4 lambda más lambda sería 6 lambda, y ahora sería menos 5 igual a 0, y esto igual a 0 si solamente si lambda vale 5 sextos. Entonces, el valor de lambda que yo estoy buscando, es decir, el punto que yo estoy buscando que hace que estos vectores sean perpendiculares, es lambda igual a 5 sextos. Luego, entonces, el vector PQ ya lo tengo. ¿Cuál es el vector PQ? Y ahora ya cambio lambda igual a 5 sextos en el vector PQ. Es decir, aquí las coordenadas del vector PQ serían 5 sextos menos 1, lo hago y me da menos 1 sexto. Ahora sería menos 2 más 2 por 5 sextos, que lo hacéis, lo simplificáis y da menos 1 tercio. Y por último, 5 sextos. ¿Vale? Luego ese es el vector PQ. Luego, ¿cuál es la distancia de la recta R a la recta S? ¿Veis? Nosotros teníamos este punto P y hemos calculado el que cae justamente en la perpendicular. ¿Vale? El punto de S que cae en la perpendicular, lo hemos calculado ya. ¿Vale? Ese punto es el que, aquí el punto genérico en el que lambda es 5 sextos. Y de paso ya teníamos las coordenadas del vector PQ y por eso lo hemos sustituido directamente, porque la distancia de RS coincide con el módulo del vector PQ, es decir, con la raíz de menos 1 sexto al cuadrado más menos 1 tercio al cuadrado más 5 sextos al cuadrado. Bueno, pues lo hago, lo simplifico, esto me daría raíz de 5 sextos, que aproximadamente es 0,91, y muy importante no olvidar las unidades. ¿Veis? Luego no tiene complicación si he entendido bien el vídeo anterior, es decir, la distancia de un punto a una recta. Luego siempre que tenga las rectas paralelas, para calcular la distancia del punto entre las dos rectas, cojo un punto P, el que yo quiera, cualquiera, y calculo la distancia de ese punto a la recta S. ¿Cómo lo hago? Buscando un punto Q, que ahora no puede ser cualquiera, es un punto genérico que va a depender de lambda, y voy a calcular lambda exactamente para que el vector director de S sea perpendicular a este vector. Entonces, cuando ya tenga las coordenadas de este vector PQ, la distancia entre las rectas coincide con el módulo de ese vector. ¿Veis? Siempre la idea es muy parecida, siempre que domine bien la estrategia esta del punto genérico. Vamos a ver